Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar acá esta tarde y un gusto estar siempre, todos los años, acompañando el evento de GeneXus. El evento este año habla de Dream Digital y la realidad es que hoy estamos viviendo un fenómeno de transformación digital extraordinario. Cuando nos ponemos a ver, a entender y a analizar lo que está sucediendo hoy, empezamos a ver cómo ya desde hace varios años venimos hablando de el impacto de la tecnología en las organizaciones, el impacto del software en las organizaciones, la posibilidad de crear nuevas experiencias, la posibilidad de cambiar modelos de negocio. Hoy el World Economic Forum habla de la cuarta revolución industrial y habla de la cuarta revolución industrial en términos de la transformación digital, la velocidad con la que esa transformación digital sucede y el impacto tanto en las personas como en las empresas como en las organizaciones. De hecho, vemos fenómenos súper interesantes como las empresas y particularmente las grandes empresas buscando adaptarse a esta nueva dinámica y adaptándose de formas muy creativas, como es, por ejemplo, grandes empresas, grandes corporaciones haciendo hackathons como una forma de traer ideas desde fuera, traer nuevo talento que participe de esas actividades, que venga sin los paradigmas, que venga sin los preconceptos que limitan la capacidad de innovación dentro de la organización. Vemos cómo grandes empresas también se acercan a los ecosistemas de startups, algunas de ellas invirtiendo en aceleradoras, otras de ellas creando ecosistemas de startups alrededor de la propia empresa, nuevamente como una reacción hacia eso de ver cómo la innovación sucede, cómo la disrupción llega para ciertos modelos de negocio, y en más corto o más mediano plazo eso sucede para todos, y entender cómo poder reaccionar más rápido a esta transformación digital. Y ahí seguro hay algo que compartimos todos los que estamos aquí y es nuestra relación con la tecnología, y es ahí donde hay una enorme oportunidad de generar diferenciación, de generar valor, de generar innovación que nuevamente permita que una compañía no solamente se diferencie, sino que permita que una compañía se mantenga relevante. Hoy en esto de la velocidad de los cambios que decíamos, lo podemos medir de varias formas, pero un indicador que es interesante analizar es el tiempo de vida de las empresas en lo que se llama el Standard & Poor's 500, es decir, las 500 empresas de mayor valor de mercado. Cuando vemos la proyección desde el 37 hasta el 2012, el cómo ha cambiado el tiempo de vida de una empresa dentro de ese índice. Y si viéramos la gráfica completa lo que vemos es cómo se acelera ese tiempo de vida dentro del índice Standard & Poor's. Y lo podríamos medir de múltiples formas, pero en definitiva hoy todas las empresas, en cierta forma, por un lado ven una enorme oportunidad de innovación, pero también ven una enorme amenaza de disrupción. Hay algunos ejemplos que me parecen extraordinarios. Uno de ellos es una compañía inglesa que se llama Mondo. Mondo es una startup, es el primer startup al cual el Banco Central de Inglaterra le dio la licencia para poder operar como un banco. Y es un banco que no tiene sucursales. Es un banco que lo único que hace es hace una cosa y la hace extremadamente bien. ¿Qué es lo que hace? Es administra cuentas de pago de sueldo y la tarjeta de débito para los pagos. Hace solamente eso y lo hace extremadamente bien. Es un banco que compite teniendo la licencia para operar como banco, es un banco sin sucursales y en eso que lo hace extremadamente bien, uno de sus grandes diferenciadores es qué hacen con esa información de mis ingresos y mis gastos y cómo me hace recomendaciones inteligentes en base a esa información que tiene. Por ejemplo, hace cosas del estilo de decirme, mirá, todos tus vecinos que viven en la misma cuadra o que viven en la misma manzana gastan un 20% menos de agua que vos, con lo cual seguramente ahí tenés una oportunidad de ahorro. Hacen una sola cosa, la hacen extremadamente bien y compiten con una industria súper establecida como es la industria financiera. Entonces la realidad es, cuando miramos el fenómeno de hoy, creo que hay ciertos conceptos, ciertos fenómenos de los cuales deberíamos estar todos de acuerdo. El primero es la tecnología evoluciona y evoluciona en forma exponencial. La expectativa de los usuarios cambia, aumenta y cambia cada vez más rápido. Tenemos que innovar, pero no solamente innovar para diferenciarnos, tenemos que innovar para mantenernos relevantes. Y la tecnología no es todo en términos de innovación. Es decir, cuando hablamos de innovación no es un sinónimo de tecnología, pero la realidad es hoy para todas las empresas, innovar tiene una componente tecnológica desde el punto de vista que la tecnología es quien nos habilita para generar nuevas experiencias, para conectarnos mejor con los usuarios, para analizar mejor los datos que tenemos, para generar nueva relación con los proveedores, para desarrollar mejores productos, proveer mejores servicios o mejorar la forma en la cual hacemos las cosas internamente.
Y el otro fenómeno interesante que creo que es bien importante tenerlo siempre presente hoy es la competencia viene de lugares inesperados. Y vuelvo a citar el ejemplo de Mondo. La competencia viene de lugares inesperados. Estamos muy acostumbrados en nuestra estructura de análisis, decir, bueno, ¿qué están haciendo nuestros principales competidores? ¿Qué hacen aquellos que hacen cosas similares? Pero la realidad es que la competencia y la disrupción puede llegar de lugares que nos es mucho más complejo de prever. Compartí hace unos minutos una frase que tiene varias fuentes, pero particularmente Gartner en su evento anual del 2013 la subrayó y fue un poco el eslogan de su evento de Every Company is a Software Company. Y el mensaje de esa frase, que era muy simple y al mismo tiempo muy potente, el mensaje de esa frase es la dependencia de todas las organizaciones de crear software, de crear capacidades desde el punto de vista tecnológico para conectarse mejor con los usuarios, para extraer mejor información, para tener mejor análisis, para poder predecir qué es lo que va a suceder hacia adelante. Y en este contexto de tecnología, yo digo, bueno, si Every Company is a Software Company, entonces, ¿quiénes tienen el poder? ¿Quiénes tienen la capacidad de crear nuevas realidades o nuevas experiencias? Y es ahí donde creo que los desarrolladores, y cuando hablo de los desarrolladores estoy haciéndolo en forma genérica, me refiero a los desarrolladores, los data science, los DBA, los diseñadores, los arquitectos, todos los que estamos que tenemos esta enorme oportunidad de crear experiencias alrededor de software, creo que somos quienes tenemos la posibilidad de crear estas nuevas experiencias, de crear estas nuevas realidades. Voy un paso más allá de las experiencias, de crear estas nuevas realidades. Y para crear estas nuevas realidades, creo hay probablemente una definición que es extremadamente importante, que es la de elegir de forma adecuada las herramientas y las plataformas que nos permitan crear esas nuevas realidades. Hoy, cualquiera de nosotros, cuando producimos software, cuando desarrollamos software, la realidad es que buscamos pararnos sobre aquellas tecnologías que nos provean ya una buena parte, por una parte podríamos decir una buena parte del problema resuelto, pero voy mucho más allá de eso, que nos provea cuanto más inteligencia puedan para yo pararme y diferenciarme específicamente en aquello de lo que soy bueno. Si yo soy experto en el tema salud, quiero enfocarme en el tema salud y aprovechar todas las capacidades que la tecnología me da. Por ejemplo, para proveer escenarios de realidad aumentada, por ejemplo, para utilizar inteligencia artificial para adaptar cierto tratamiento en base a características del paciente. Con lo cual, esta decisión de elegir cuál es la plataforma adecuada sobre la cual posicionarme es un diferenciador clave. Y por supuesto que en este contexto, GeneXus es una gran herramienta y conjunto de herramientas y plataforma para construir soluciones. Desde nuestro lado, desde Microsoft, hay una de nuestros conjuntos de tecnología que entendemos clave en este camino de la transformación digital. Y es el cloud. Y la realidad es que hace años y años, recuerdo años y años teniendo la oportunidad de estar aquí contando la evolución del cloud, desde cuando empezamos a hablar del cloud y había como que todavía un montón de escepticismo y bueno, pero realmente vamos a confiar a que esto vaya en data center y la seguridad y la escalabilidad y la latencia y el ancho de banda. Hoy el cloud es una realidad y hoy el cloud es una realidad a tal punto que es parte de la realidad transparente que está detrás de cualquier experiencia digital. ¿Por qué digo la realidad transparente? Y porque claramente no es a la hora de yo desarrollar una solución, no es el core de la innovación. El core de la innovación es aquello que voy a hacer yo y particularmente aquellas componentes del cloud que seleccione que son aquellos que realmente me provean una experiencia diferencial, que realmente provean capacidades diferenciales. Entonces quiero compartir algunas de estas, yo diría, conjuntos de tecnologías que creo hoy son agente de disrupción y que son agente de innovación. Cuando miramos Azure como tecnología, la realidad es una mega lista de componentes. A mí me gusta visualizarlo un poco desde el punto de vista de arquitectura como una enorme cantidad de building blocks que yo los puedo adaptar dependiendo para el escenario en el cual esté. Si yo estoy pensando en una solución de Internet of Things, tengo una arquitectura de referencia de Internet of Things, por ejemplo, para manejar el escenario de enormes cantidades de eventos que se producen en un intervalo corto de tiempo. Tengo que recibir esa información, tengo que procesar esa información, tengo que extraer análisis de esa información en tiempo real. Ese es el valor de la tecnología detrás de Internet of Things. Pero esto mismo que digo como arquitectura de referencia para Internet of Things, esto mismo se aplica para múltiples escenarios. Y quiero compartir algunos como ejemplos que me parecen hoy relevantes. Y el primero de ellos es el de Machine Learning.
Y aquí hoy durante el día se habló muchas veces de Machine Learning, probablemente hayamos escuchado hablar de Machine Learning más veces en el último año que en toda nuestra vida previa. Y el motivo de eso es porque cuando hoy tomamos el estado del arte de los algoritmos, combinado con la capacidad de procesamiento de la tecnología y combinado con la cantidad de datos que sin importar el negocio en el cual estemos, tenemos acumulado, eso es lo que genera una combinación de elementos que hace que hoy estemos en el comienzo del auge de Machine Learning, y digo el comienzo porque creo que todavía estamos en una etapa muy, muy temprana de explotación. Y Machine Learning al fin del día es el lograr extraer el valor de los datos. Y esto es en múltiples tipos de escenarios. Al fin de cuentas es el lograr analizar información para poder extraer inteligencia de esa información. Inteligencia que permita que ciertos sistemas tomen decisiones en forma automática de esa información, o inteligencia para sistemas que nos den ciertos, lo que podemos llamar insights, que para nosotros sería muchísimo más complejo de poder analizar. Analizar enormes volúmenes de datos y extraer realmente inteligencia, insights, detectar patrones, lograr clasificar datos, lograr predecir tendencias. Cuando pensamos en qué tipo de cosas podemos hacer, bueno, claramente el hecho de, por ejemplo, calcular credit scoring, si vamos al mundo de fintech, el poder analizar texto y extraer el sentimiento de ese texto, el poder predecir comportamiento de clientes. Hoy la calidad y la precisión con la cual podemos predecir comportamiento de clientes es extraordinario. Hoy, en algún momento de la mañana, se habló del concepto de los self-driving cars o del concepto de autopilot, que Tesla particularmente ha puesto fuertemente sobre la mesa, pero ahora también Uber yendo a una siguiente generación de sus vehículos, probando ahora en Pittsburgh los autos que conducen en forma automática. Bueno, la conducción en forma automática, el self-driving o el autopilot es una consecuencia de la evolución de Machine Learning, donde no solamente es la capacidad de hacer algo, sino que es el hecho de que cada vez que lo hace, aprende, el concepto de Machine Learning, aprende de cada una de esas experiencias. Pero yo creo que el concepto de Machine Learning en particular, creo que es el concepto, llamémosle el set de tecnologías más transversal a cualquier tipo de solución, cualquier tipo de experiencia que estemos creando. Cualquier tipo de experiencia, no importa si estamos pensando en el consumidor final, no importa si estamos pensando en una empresa, no importa si estamos pensando en el área de la salud, en el área de la banca o en el área del gobierno electrónico. Hay un escenario ahí para extraer inteligencia de los datos, para proveer información que sea relevante o para permitir que la tecnología tome decisiones en forma automática en base a esa información. Y cuando empezamos a pensar en cómo implementar, hoy efectivamente hay una disciplina que es la Data Science, el lograr analizar los datos, modelos estadísticos, modelos matemáticos, pero también es importante el lograr en cierta forma democratizar el concepto de Machine Learning. Es ahí que Azure particularmente, nuestra tecnología de cloud, en su módulo específico de Azure Machine Learning, lo que buscamos hacer es simplificar el uso de Machine Learning, teniendo, por ejemplo, los algoritmos y el proceso que implica detrás de los algoritmos para armar un motor de recomendaciones. Yo lo que quiero es, en mi solución, por ejemplo, que a la hora que un cliente compra un producto determinado, saber cuál es el siguiente producto que debería recomendarle, porque en base a la experiencia y en base a los datos, sé que es ese otro producto el que va a estar propenso o que va a estar interesado de comprar. Ahora, cuando vamos evolucionando y vamos subiendo de nivel en esto de Machine Learning, hay ciertos escenarios que es interesante tenerlos aún más construidos, más prearmados. Esto que yo decía, Azure Machine Learning, yo lo que tengo es disponible los algoritmos y puedo armar el flujo de cómo entreno el algoritmo, cómo compruebo que el algoritmo esté funcionando bien, cómo mido lo que se llama el accuracy del algoritmo, el qué tan preciso es. Pero cuando voy a un paso más arriba, está lo que se llama Cognitive Services. Cognitive Services, primero compartirlo con un ejemplo muy sencillo. Esta es una foto de mi perra boxer analizada con Microsoft Cognitive Services, y lo que esto me da como resultado, seguro no se veía en lo anterior, aquí lo estoy maximizando, lo que me dice es, primero que nada me dice que es un perro y me dice que con un 99% de confidence, es decir, de certeza, de confianza en eso, me dice que está afuera, me dice que está sobre el pasto, me dice que es marrón, me dice que es un mamífero. El análisis de la imagen sobre Cognitive Services, que está parado sobre Machine Learning, me permite darle la imagen
y obtener el resultado. Imaginémonos, y podemos empezar a imaginarnos, y acá está la creatividad de los desarrolladores, ¿cuál es el uso que le podríamos dar a esto? Desde el punto de vista técnico, si nos ponemos un poco más técnicos, lo que estoy diciendo es, yo aquí lo que tengo es un conjunto de APIs al cual, en este caso, le proveo una imagen y ¿qué es lo que me da como resultado? Lo que me da como resultado es un JSON con la información de qué es lo que lo detectó en esa imagen. Pero cuando hablamos de Cognitive Services, en realidad hablamos de, por un lado, esto que decíamos, detección de imágenes, pero también de lo que se llama, por ejemplo, sentiment analysis, que es tomar un texto y poder analizar el sentimiento de ese texto. O poder transformar audio en texto. Cada uno de esos servicios están provistos en forma de API. Con lo cual, por ejemplo, yo podría estar desarrollando mi aplicación en GeneXus o desarrollando mi aplicación mobile en GeneXus y integrar el servicio de Cognitive Services, por ejemplo, para analizar el texto y el sentimiento del texto de los usuarios que me están poniendo comentarios en un sitio, por ejemplo, de reserva de hoteles. Ahora dije, hay algo acá siempre que es bien pintoresco, que es el concepto de emotion recognition, es decir, el reconocer las emociones en una cara. Y ahí me puse a pensar, bueno, ¿qué cara puede ser interesante de analizar sus emociones? Entonces dije, bueno, voy a elegir a alguien que capaz probablemente los conozcamos todos, así que dije, bueno, vamos a hacerlo con Suárez. Y elegí varias fotos de Suárez para compartir. Fíjense acá lo que dice es, y simplifiqué con aquel que detecta la emoción que detecta con un porcentaje más alto. Bueno, en esta foto, 84% de precisión diciendo que esto es happiness. Y me detengo un minuto acá para decir lo siguiente. Acá lo interesante de la precisión y de saber ese dato de precisión es que dependiendo del tipo de solución que yo esté haciendo, puedo tener ciertos márgenes de tolerancia. Puedo decir, bueno, yo voy a tomar este dato relevante siempre y cuando tenga un nivel de confianza que sea, por ejemplo, mayor al 80%. Esta otra dice anger, 84%. Era fácil encontrar fotos de Suárez que tuvieran disgusto 24%, neutral 30%, tristeza 14%, sorpresa 20%. Happiness, alegría 100%. Pueden después jugar con esto de noche en sus casas. Ahora, ¿esto cómo lo lleva? Esto es llevado a la vida real. Y acá voy a contar una anécdota bien reciente, real. Martes de la semana pasada estaba tomando un café con Eli Barnett. Eli Barnett, junto con su socio Ignacio de Paula, son los socios y fundadores de una compañía que se llama Evi Smart, una compañía hiper exitosa con una base instalada bien interesante en Europa, particularmente en Inglaterra, en Australia. Ellos lo que hacen son soluciones de punto de venta móvil, es decir, para que el vendedor en el retail, en lugar de que el cliente tenga que ir a la caja, el propio vendedor es el que cierra la transacción en el retail. Están 100% enfocados en iOS, pero particularmente ellos tenían un desafío que era el siguiente. Ellos tenían el desafío de la autentificación de los usuarios. Es decir, de que cuando el vendedor se iba a registrar en la aplicación, se daba el fenómeno de que de repente un vendedor se registraba por otro, hacían cosas de ese estilo. Entonces lo que decidieron hacer es incorporar Cognitive Services para utilizar el Face Recognition. Y Face Recognition es uno de los diferenciadores que está solamente presente de esa forma en Azure Cognitive Services. Y lo que hicieron fue implementar un mecanismo que sí tiene una primera instancia de login, que es en base a un PIN, pero luego lo que hace es, con la cámara del dispositivo, enfoca la cara del dispositivo, enfoca la cara de la persona, y en base a eso reconoce la persona y recién ahí es que autoriza el login. Con lo cual esa es una experiencia bien concreta de un caso de negocio bien concreto de utilización de Cognitive Service, en este caso, como decía, de una aplicación desarrollada en iOS para dispositivos iOS integrado con Azure Cognitive Services para el reconocimiento facial. Cuando vemos las capacidades de Cognitive Services, es bien interesante el ejercicio de decir, bueno, ¿qué es lo que podemos crear con esto? Porque inclusive creo que en cierta forma el paradigma del potencial que tiene por detrás nos hace que muchas veces nos sea complejo imaginarnos qué es todo lo que podríamos hacer con eso. El cómo podríamos incorporar desde el reconocimiento de imágenes hasta el análisis de texto, hasta el pasar audios a texto, etc. El potencial detrás de esto es extremadamente interesante. Y el siguiente fenómeno que quiero compartir, hoy se comentó en la mañana, entre Gastón y Sebastián, contaron particularmente y hablaron especialmente del bot diseñado para la aplicación del evento.
Hoy el fenómeno de los bots es súper interesante también y es relevante decir por qué hoy es interesante. Primero, porque los usuarios en general pasamos mucho más tiempo hoy en las aplicaciones de mensajería que en el resto de las aplicaciones. Y esto lo que genera es una enorme oportunidad para las marcas, para las empresas, de conectarse con los usuarios a través de las aplicaciones de mensajería, en lugar de necesariamente tener que llevar al usuario a la propia aplicación. Esto quiere decir que si estoy en la aplicación de mensajería, por ejemplo, poder agarrar y decir, contactar al bot de mi banco y preguntarle cuál es mi estado de cuenta. O simplemente decir, quiero pedir un Uber o quiero pedir un taxi. Y que el servicio que hay por detrás, en forma automática, resuelva e interprete. Esto está muy relacionado con lo anterior que decíamos, porque para que esto realmente sea efectivo y para que realmente la experiencia para el usuario sea efectiva, lo que tenemos que tener es inteligencia suficiente para entender lenguaje natural, Natural Language Processing, para entender lenguaje natural y para que realmente la experiencia para el usuario sea natural y sea amigable. Si yo lo que necesito es que el usuario sea una especie de robot que siempre utilice el mismo término, eso es lo que no va a funcionar. Lo interesante es cuando el usuario puede decir cuánta plata me queda o cuál es el estado de cuenta de mi cuenta corriente o cuánto hay en mi CTA y el bot es capaz de interpretar cada uno de esos, cada una de esas distintas formas de decir lo mismo. Es ahí donde está la inteligencia y es ahí donde los bots se paran sobre el concepto de Machine Learning, como digo, particularmente en el escenario de Natural Language Processing, para ser capaz de interpretar el texto, tanto para interpretar el texto como para luego generar una respuesta amigable. Entonces hay un fenómeno que es el de esta saturación de los usuarios por parte de los servicios. Y hay un segundo fenómeno y es que esto permite proveer una experiencia mucho más rica y mucho más interactiva para los usuarios que el soporte tradicional. Es mucho más amigable el empezar y más hoy con este hábito del uso de las aplicaciones de mensajería, es mucho más amigable eso que llamar por teléfono y esperar que me diga, dijiste uno, no sé qué, me distraje, tengo que volver qué número era que tenía que apretar, y tengo que apretar el número, después volver para atrás y siempre termino en algún lugar, y siempre veo que la opción que uno está buscando no está, entonces uno termina siempre en la opción por defecto. Entonces, la experiencia de poder chatear con este bot que está por detrás, pero que en realidad es un agente inteligente que es capaz de interpretar, que es capaz de conocer de nuestro perfil, porque ese es el otro punto importante, es saber quién somos y en consecuencia saber qué podemos estar buscando. Si yo le digo, perdí mi tarjeta de crédito, necesito una nueva, ya sabe quién soy yo, ya sabe cuál es mi tarjeta y me puede decir, listo, te la vamos a mandar en 48 horas, o me puede decir cuál de las dos tarjetas que tenés es la que perdiste para saber cuál es la que me tiene que enviar. Desde el punto de vista tecnológico, esta es un área en la cual hemos invertido particularmente para desarrollar algo que le hemos llamado el Microsoft Bot Framework, que anunciamos en abril de este año. Y que lo que busca es proveer varios componentes que faciliten el desarrollo de bots para múltiples plataformas. Es decir, que yo puedo utilizar el Bot Framework para, por un lado, tener resuelto toda aquella infraestructura, llamémosle, de interpretación del lenguaje natural. Toda esa infraestructura de interpretación del lenguaje natural, tenerla previamente resuelto. Tener el algoritmo para poder entrenarlo con mis términos, con mis conceptos, con mi terminología, con cuál es el tipo de vocabulario que uso en mi aplicación. Poder entrenar al algoritmo. Y luego, tener, llamémosle, conectores que me permitan que ese mismo bot que desarrollé, ponerlo a funcionar sobre Facebook o ponerlo a desarrollar a funcionar sobre Slack o ponerlo a funcionar sobre Skype, por ejemplo. Con lo cual, parte de lo que proveemos son los múltiples conectores para poder desarrollar un bot utilizando el Bot Framework y luego explotarlo en múltiples plataformas que soportan desde el punto de vista de API la utilización de bots. Con lo cual, aquí, como decía, hay un escenario súper interesante de crear nuevas experiencias para los usuarios. Hablamos de Machine Learning, hablamos de Cognitive Services, hablamos de bots. Estos son tres fenómenos que, además de ser súper interesantes, son tres fenómenos que hoy podemos empezar a utilizar. Y son tres escenarios en los cuales hoy podemos empezar a construir valor. Como decía, desde el punto de vista de Azure, esto lo que implica es utilizar ciertos componentes de todos estos building blocks para construir la arquitectura adecuada. Por ejemplo, si estoy en un escenario de Machine Learning, voy a utilizar Azure Machine Learning, quizás lo combino con Cognitive Services, etcétera, etcétera.
proveer experiencias de este estilo. Y en nuestra mirada de proveer una plataforma que sea de fácil acceso, sin importar la tecnología que utilice, sin importar si desarrollo utilizando GeneXus o si para algunos casos en particulares trabajo con Python, si para otros desarrollo en Java o si para otros desarrollo en PHP, el proveer en modalidad de servicios que puedan ser consumidos, servicios ricos que puedan ser consumidos desde cualquier plataforma y desde cualquier dispositivo. Para redondear algunas ideas. Primero, creo que estos 5 conceptos de la tecnología evoluciona en forma exponencial. Los usuarios cambian y cambian cada vez más rápido. Innovar es hoy el mecanismo para mantenernos relevantes, no solamente para diferenciarnos, sino para mantenernos relevantes en nuestra industria, en nuestro segmento, en nuestro mercado. La innovación está fuertemente basada en tecnología. Y por último, la competencia, y deberíamos estar siempre atentos, la competencia puede venir de lugares inesperados. Como desarrolladores, y como desarrolladores en forma genérica, como aquellos que somos capaces de crear experiencias alrededor de la tecnología, somos quienes tenemos la enorme oportunidad y al mismo tiempo la enorme responsabilidad de crear nuevas experiencias para nuestros clientes, para nuestros usuarios, para nuestra propia empresa, para ser más eficientes, para ser más productivos. Y es aquí donde está el enorme potencial para seguir construyendo y seguir trabajando seguir construyendo sobre la transformación digital. Con esto, muchas gracias y nuevamente es un gusto estar acá todos los años. Gracias.